Tenemos una invitada a propósito de que Rodolfo Hernández no estuvo en el debate. Exactamente, y le damos la bienvenida a Marilén Castillo. Ella es la fórmula vicepresidencial precisamente de Rodolfo Hernández, nació en Cali, reconocida como líder en la gestión de educación virtual y a distancia, experta en diseño curricular de educación superior, ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, licenciada en Biología y Química de la Universidad Santiago de Cali, tiene un doctorado en educación con énfasis en liderazgo organizacional en la Nova University de Miami. Así que le decimos buenos días, bienvenida a RCN Mundo, Marilén Castillo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenos días Jesús, Carla, un gusto saludarles en esta mañana. Hablemos un poco de las propuestas que tiene el doctor Rodolfo Hernández y quisiera hacer énfasis en lo que usted desde su campo, desde el tema de la educación, desde el tema del liderazgo organizacional, la educación superior, tiene. ¿Qué destaca dentro de lo que tiene Rodolfo Hernández que usted también como experta en todos estos temas puede proponerle al país? Muchas gracias. Mira, pues destacamos la educación. Hemos conversado fuertemente con el ingeniero Rodolfo Hernández, donde la educación es un proceso transversal para la transformación de Colombia. Cuando nosotros abordamos todo lo de corrupción, que el ingeniero es muy fuerte en ese tema, en dejarle claro al país que para poder salir adelante tenemos que acabar con la corrupción, lo vamos a tratar fuertemente con educación. Hablamos de la educación no solamente como un proceso de formación que se da a través de los diferentes niveles educativos, sino como lo dije anteriormente, un proceso transversal, porque tenemos que hacer un cambio de fondo en la cultura colombiana, que es lo que nos ha venido pasando por tantos años, o sea, acabar con toda esta cultura y apropiarnos de lo que no nos pertenece en contra del beneficio de los colombianos. Entonces, principalmente, desde ahí vamos a abordar todo ese proceso de transformación, cambiando, ayudando a cambiar esos principios, esos valores que debe tener la sociedad colombiana, y ahí radicó mucho nuestras conversaciones iniciales. Y como lo hemos mencionado también en diferentes escenarios, este cierre de la brecha social, porque con toda la crisis que tenemos hoy en Colombia, donde los pobres son aproximadamente 22 millones, donde no tienen las condiciones, donde se aguanta hambre, donde no hay salud, donde no hay condiciones de vivienda digna, además la violencia que hoy vivimos en todos los sectores, la falta de seguridad. Esos son nuestros principales puntos de trabajo generando empleo, porque es lo que queremos saber, mayor productividad y empleo, con recursos que vamos a tomar de dónde, que es la pregunta que hace todo el mundo. Los recursos es de acabar la corrupción. Marilén, yo me quiero ir un poquito atrás para preguntarle cómo llega Marilén a la campaña de Rodolfo Hernández, cómo la busca Rodolfo Hernández. A mí me echaron el cuento de que algunos miembros de la Iglesia Católica fueron muy activos en proponer su nombre y al final termina allí en buena parte por eso. Pero ¿cómo se conocen ustedes dos y cómo fue ese proceso de búsqueda de una fórmula vicepresidencial como la que usted hoy representa? Pues ustedes saben que el ingeniero le había hecho ya la propuesta a algunos empresarios, oficialmente presentó una propuesta que declinó, y en ese momento el ingeniero toma la decisión de pedirle a sus seguidores que por favor le presentaran hojas de vida. Y pues las características que él dio, como tú dices, sí, quería una mujer, primeramente dijo que quería una mujer católica, que ojalá fuera en el área de educación, en la parte de social, trabajara con lo social, y quería una mujer del Pacífico. Y así le pide a sus seguidores, y uno de los seguidores a otro amigo mío, un compañero de trabajo de Uniminuto, y le presento la hoja de vida. Me dice, queremos presentar tu hoja de vida para esta propuesta. Yo le dije, me parece muy interesante, no soy política, pero sí podemos servir al país desde otra óptica que es mucho más amplia que la educación, y pues lo hago. Y presenté la hoja de vida, pasaron 5 días aproximadamente, y me llama el ingeniero Rodolfo Hernández directamente a hacerme la propuesta. Como lo he hecho en muchos escenarios, no soy política. Empezamos a conversar, fue una conversación larga, precisamente viajó a Bucaramanga a conversar con él. Le pregunto, ¿tú qué esperas de una fórmula vicepresidencial? En ese momento no estaba el programa de gobierno, entonces no tenía como la base para empezar a tomar una decisión, pero después de conversar con él
sobre muchos puntos, dentro de ellos los jóvenes, educación, las mujeres, cómo el país puede ser más productivo. Todo su filosofía sobre cómo atacar la corrupción y impedir que nos sigan robando, dije, es diferente, es una propuesta diferente y sí, entonces de estas conversaciones hacer toda una reflexión de la decisión a tomar. Hace 3 meses estoy acompañando al ingeniero Rodolfo Hernández. Doctora Castillo, insistentemente la bandera de campaña de Rodolfo Hernández, y ahora la reivindica usted en esta entrevista, ha sido la lucha contra la corrupción. Pero eso parece también muy etéreo. ¿Cómo se acaba con la corrupción? ¿Cómo se lleva a cabo realmente esa lucha efectiva contra los corruptos? Y además, partiendo de la base de que el propio ingeniero está en tela de juicio por varias de sus actuaciones en Bucaramanga, como lo han venido revelando varios medios de comunicación en los últimos días. ¿Cómo ve usted ese tema y además esa posible contradicción en los términos? Bueno, frente a empiezo por tu última pregunta de la contradicción. El ingeniero lo ha presentado en diferentes escenarios, ha sustentado, y pues hasta el momento han aplazado porque no se han encontrado las evidencias. Ya los órganos encargados tomarán la decisión. Él le ha presentado al pueblo colombiano cómo son las cosas y la claridad que se tiene. Esperemos que salga y se resuelva oportunamente. Porque, como él lo ha manifestado, él no ha cometido ninguna acción de corrupción. Frente a lo otro que tú me preguntas, ¿sabes? Para mí, o en el rol que llego a desempeñar, ahora lo principal es reconocerlo. Reconocer, y ya lo reconocemos. Eso es porque cuando uno ve titulares que hemos comentado en estos días, de hace unos meses, donde dice Colombia se vuelve a rajar en corrupción, y le dicen que de 100 puntos posibles solamente obtenemos 39 puntos en el índice de transparencia, o sea que es un país que no avanza, ¿sí?, que no mejora en esos índices de corrupción y de transparencia. Pero además, cuando los mismos medios se dicen que aproximadamente se pierden 50 billones de pesos al año en corrupción, o sea, está reconocido. Entonces, cuando nuestra bandera de la corrupción y acabar con la corrupción no es algo efímero, algo que sea solamente un discurso, no es algo que ya Colombia lo tiene reconocido. Y hemos revisado los diferentes puntos donde está esa corrupción. O sea, se roban la plata de los proyectos. Hace solamente 3 meses desaparecieron aproximadamente 70.000 millones que eran para el servicio de los colombianos, sí, y así en el transcurso de la historia. Entonces, mira, las propuestas son muy claras. Las propuestas les vamos a trabajar inicialmente en todo lo que tiene que ver el gasto y el costo de una estructura administrativa. ¿Cómo la vamos a trabajar? Entonces vamos a hacer una revisión para lograr la eficiencia y la eficacia de toda esta burocracia que tenemos, y siempre garantizando la estabilidad laboral de todos los funcionarios. Muy claro hemos sido en que hay gente muy buena en el gobierno que realiza su gestión, que son buenos trabajadores, que cumplen con su desempeño, pero también hay claro que hay cargos que son cotas políticas. Doctora Castillo, el rol de la vicepresidenta generalmente ha sido algo pasivo, situación que ha cambiado en los últimos 2 gobiernos, que esos vicepresidentes han asumido otras funciones de mayor envergadura, como Vargas Lleras con temas de infraestructura en el gobierno de Santos, ahora Marta Lucía Ramírez con Duque. En caso de convertirse en la vicepresidenta de Rodolfo Hernández, ¿cuál sería ese enfoque que usted quisiera, al que quisiera dedicarse o liderar? Mira, que precisamente esta parte fue la que trabajamos con el ingeniero, y fue inicialmente ser su equipera, apoyarlo en la lucha contra la corrupción, trabajar fuertemente con él eso, pero en lo que vamos a asumir es esa transformación que se requiere hacer desde la base con procesos de educación. Como lo dije al inicio, no solamente entrar a pensar en la formación o los niveles de formación que hoy se manejan, sino sobre una transformación real, un cambio cultural de base para todos los procesos de gestión en el gobierno. Entonces, acompañarlo desde ahí, iremos afinando poco a poco en el ejercicio, seguimos conversando, como te decía, la brecha social, los jóvenes, que para nosotros es un compromiso muy grande, y al trabajar con los jóvenes vuelvo a mi eje fundamental, que es la educación, cómo generar oportunidades de educación
y diferentes rutas e itinerarios de formación para nuestros jóvenes que les generan otras oportunidades y que puedan ser más competitivos, las mujeres, porque en nuestro programa de gobierno está firme la propuesta de apoyar 100% a las mujeres y necesitamos que las mujeres hoy tengan posibilidades de acceso a la educación en diferentes rutas, como he mencionado, en diferentes itinerarios de aprendizaje, porque no podemos pensar que todos vamos a ir a las mismas rutas y que todos vamos a hacer 100% en educación superior, porque las circunstancias del país tienen que ir cambiando poco a poco, entonces se generarán rutas de formación. Desde ahí vamos a trabajar fuertemente con el ingeniero. Sí. Doctora Marilén Castillo, el ingeniero Rodolfo Hernández en alguna ocasión, y están las grabaciones, amenazó con pegarle un tiro a una persona y además lo hizo en medio de varios insultos. En otra ocasión le dio una bofetada a un concejal de Bucaramanga que lo cuestionó y también lo insultó. Y en otra ocasión, en esta emisora, dijo que es admirador de Adolfo Hitler, que es posiblemente el mayor asesino del siglo XX en el mundo. ¿Por qué aceptó usted la vicepresidencia de una persona que ha asumido esas posturas? Él claramente ha expresado en los medios, pidió disculpas por todo esto que se ha presentado, y también hay un manejo pues de la información que se da y cómo se interpreta. Pero para mí es un hombre que ha trabajado fuertemente por Colombia, es un empresario que tiene una propuesta clara de gobierno, que tiene un proyecto de gobierno que permite al país tomar otros rumbos, aislarse de todas esas coyunturas que hemos tenido por años. Y por eso estoy aquí, por lo que se programa, por lo que viene de futuro. Le agradecemos a Marilén Castillo, ella es la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, por estar con nosotros aquí en RCN Mundo, estos minutos que le ha dedicado a nuestra audiencia. Gracias, doctora Marilén, muy amable. A ustedes por el espacio, que tengan un feliz día, gracias. Muy amable, nosotros vamos a regresar en minutos, vamos a hablar precisamente de Rodolfo Hernández, de lo que está haciendo en esta última semana previa a las elecciones del próximo domingo, 29 de mayo. Regresamos en unos minutos.